Sí, Mati Colombati, ¿cómo te va? Hablando de alimentos, justamente, hay ollas populares por la emergencia alimentaria en la Ciudad de Buenos Aires y en por lo menos 17 provincias. Es una protesta a nivel nacional de miles de integrantes de organizaciones sociales que comenzaron a llegar esta mañana hasta el centro porteño, instalaron allí ollas populares en diversas esquinas para reclamar partidas de alimentos para comedores comunitarios, un aumento del 50% en los programas sociales y la apertura de los programas sociales, y algunas de esas organizaciones llegaron con la advertencia de concretar una camper frente al Ministerio de Desarrollo Social por 48 horas y que, bueno, lo que veíamos hace un rato es que las fuerzas de seguridad habían instalado un fuerte operativo para tratar de evitarlo, por lo tanto, a estar atentos porque puede haber tensión allí en la 9 de julio en las próximas horas. Para poner en contexto, el hambre en la agenda. El hambre es lo que se discute, el hambre está sobre la mesa y justamente hay varias cosas para poner en contexto de lo que se va además a discutir mañana en la Cámara de Diputados. Hay sesión especial para tratar la ley de emergencia económica y lo que te propongo es como para tratar de entender por dónde va el gobierno. Viste que hay como distintas maneras de interpretarlo, ¿no? Es por un lado Carolina Stanley, el Ministerio de Desarrollo Social, que negocia, que da, que aumenta y qué sé yo. Por el otro lado, diputados del oficialismo o incluso ministros que hablan de que esto es un eslogan de campaña, y casos más extremos de la miserabilidad humana como Patricia Bullrich. Nosotros ahora arrancamos la semana que viene con el servicio cívico voluntario en valores, que creo que va a generar un cambio cultural muy profundo de herramientas que la gente tiene que tener para salir de la pobreza, porque la lógica de los movimientos es mantenerlos en la pobreza. Si uno hace la cuenta de personas que todos los santos días salen a la calle, porque ahora Bonafini acusa ahora, pero salieron todos los días, desde que nosotros somos gobierno, todos los santos días estuvieron en la calle, todos los días en la calle. Es decir, ¿qué puede pensar de futuro? ¿Qué puede aprender? ¿Qué puede pensar como idea de progreso? ¿Quién puede ir a buscar trabajo si todos los días está en esto? ¿Cuánto sale la economía de las marchas? Creo que es necesario, a pesar de la indignación, la bronca y todo el odio que transmite, escuchar a la ministra de Seguridad de la Nación. Esa es Patricia Bullrich, ex ministra de Trabajo durante el gobierno de la Alianza. ¿Por qué? Por el mensaje que transmiten, que fractura la sociedad. Ya no es una grieta política. Es lo único que les queda, es la única posibilidad que les queda, Mati, en un contexto como este. Sí, bueno, y en ese sentido Patricia Bullrich va en línea con lo que lamentablemente un sector de la sociedad cree, y es que el que no trabaja es porque no quiere, que los planes sociales son para alimentar vagos, que en definitiva esto de la clásica del pescado, de la caña. Sí, estos son los que pedían autocrítica también, ¿no? Te comiste un palazo, loco, perdiste por 15 puntos, ¿no se te ocurre pensar que la gente de verdad se está cagando de hambre? Que no es algo organizado para perjudicar la imagen de tu gobierno, tan bien construida desde redes sociales y medio de comunicación. ¿No se te ocurre? Sos un dirigente político, porque uno puede gustarle más o menos, pero la verdad Patricia Bullrich es más allá, fue una militante política, toda su vida dedicada a la política, y ya, bueno, volcada absolutamente al cinismo y a la violencia, pues es un discurso muy violento ¿no? Decir que la gente que no tiene trabajo es porque se la pasa marchando y no porque hay un sistema económico que no se lo permite. Y además esto en algún momento también dijo Patricia Bullrich, yo diría que en la Argentina hay gente que está pasando necesidades, no llegaría a decir que hay gente que hoy está en una situación de no comer. El desconocimiento absoluto de la realidad. Hay primero una negación y un desconocimiento de lo que efectivamente está pasando en la Argentina. Por suerte, del otro lado, hay sectores sociales con mayor empatía para entender realmente lo que ocurre. Los curas en la opción por los pobres salieron nuevamente con una carta muy dura al cruce de algunas declaraciones de voceros oficiales pidiendo a la oposición no hacer política con el hambre desde el oficialismo, y los curas denunciaron que negar la urgencia del hambre de millones de ciudadanos que no alcanzan a satisfacer la canasta alimentaria básica es hacer política con el hambre, acusando al gobierno de Macri de hacer política con el hambre. Y recuerda el grupo de curas que la Comisión de la Pastoral Social del Episcopado Argentino, la misma cúpula del Episcopado y numerosísimas organizaciones sociales vienen advirtiendo desde hace meses, años, la necesidad de hacer frente a la emergencia alimentaria que atraviesa el país. Incluso entre quienes demandaron la medida se
cuenta también la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas, que con la firma de su presidente, el pastor Néstor Míguez, se sumó al pedido de la declaración de emergencia alimentaria y nutricional, dada, dicen ellos, la comprobación de la situación precaria que golpea a nuestro pueblo, especialmente a los sectores más postergados, niñas, niños y nuestros ancianos. Hoy hablé con Monseñor Gustavo Carrara, que es obispo auxiliar de Buenos Aires, integrante del equipo de sacerdotes de villas de emergencia, posiblemente el que más cerca está en cuanto a contacto permanente con el Papa. Viste que hay como varios voceros extraoficiales. Amigos. Bueno, Monseñor, lo que dice Carrara, y pensando en este mensaje de Patricia Bullrich, es que hay que resaltar el modo en el que se organizan los pobres. Conociendo los barrios, conociendo cómo es la dinámica en el día a día, dice que hay mucho para aprender de las formas de organización y sobre todo de cómo se solidarizan con el que menos tiene, y el rol de la mujer en esos barrios, que sostienen comedores, haciendo guisos con lo que pueden, llenando los platos con lo que pueden, estirando la comida al máximo posible para que todos coman, y que la emergencia alimentaria no es un tema de política partidaria, sino que hay gente a la que le falta el pan en su mesa. Razonable, básico, y en ese sentido mucho más cercano a la realidad que el discurso del propio gobierno, y que, bueno, siguiendo en línea con la serie de reclamos que hay hoy Día del Maestro, también hubo una marcha a Plaza de Mayo, con un desayuno comunitario, con juegos didácticos para toda la familia. Celebraron los docentes con un pedido particular, y es también enfocado en el hambre. Con hambre no se puede enseñar ni aprender. Y también quiero aprovechar para destacar el rol del docente, de la maestra, del maestro en las escuelas, no solo como profesor de matemática, lengua, geografía y demás, sino como contención social. Son los que le dan de comer a los pibes, los que lo contienen ante los problemas que traen de sus casas, las angustias y el día a día de esos pibes, que después vuelven a su casa y pasan el fin de semana sin comer, muchos de ellos. Y ahí también están los docentes, mal pagos, castigados por este gobierno, difamados. Y Sonia Aleso, hoy secretaria general de CETERA, dijo que hablar de infancias cuando el 50% de las pibas y los pibes en la Argentina son pobres, la mitad de los pibes en la Argentina son pobres, es hablar de un tema que es parte de la defensa de la educación pública como derecho social. Va en línea con eso. La FAO, esto ya lo hablé en algún momento, pero me parece importante volver a traer este dato en este contexto. Habla de la inseguridad alimentaria que ya afecta en la Argentina a más de 14 millones de personas. No es gente que tiene necesidad, es gente que no come, a diferencia, insisto, de lo que decía Patricia Bullrich. Esto ilustra un poco también la crisis económica profunda que vive el país. Es un informe que se llama El Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo 2019, elaborado por la Organización de las Naciones Unidas, y el informe habla de que 1 de cada 3 personas padecen la falta de acceso continuado a alimentos, 14 millones de ciudadanos, 6 millones más que en el periodo 2014-2016. En 2 años. En 2 años aumentó. Tremendo. El hambre, que sufría el 19% del total de la población, en solo 2 años pasó al 32%. Y recuerdo otro dato también. Año 2014, la misma FAO incluyó a la Argentina entre los pocos países de América Latina que lograron la meta de hambre cero. Me acuerdo. 2014. Me acuerdo perfectamente. 3 años después. 3 años le alcanzaron a Macri para destruir ese logro con sus políticas neoliberales. Y por otro lado, quería cerrar con algo que había anticipado ayer: posibles soluciones a todo esto, al margen de la emergencia alimentaria, al margen de los pactos sociales y de lo que se puede hacer en el mediano y largo plazo. Ya hay en funcionamiento algunos mecanismos que podrían tomarse como ejemplo para de qué manera bajar el precio de los alimentos y hacerlos más accesibles. Y también va por el lado de los movimientos populares, que me parecen claves, y hoy en esta charla que tenía con Carrara decía, si no fuera por los movimientos populares esto estallaba hace rato. Sin duda. Bueno, el Frente Popular Darío Santillán pone en marcha hoy la distribución de una canasta básica de 10 productos, atención, a 300 pesos. 10 productos a 300 pesos. Lo provee la misión Mercado de Consumo Popular, MECOPO, se llama así, que pertenece a la organización y que permite comprar sin intermediarios esos productos en Capital, Gran Buenos Aires y distintos puntos del interior del país. Fundamentalmente es una organización de la economía popular, redes de economía popular integradas por cooperativas, por organizaciones sociales, y que por un costo de 300 pesos acceden a 1 litro de aceite, 1 de leche, 1 kilo de arroz, 1 kilo de polenta, 1 kilo de harina, un paquete de fideos, un paquete de lentejas, maíz, mayonesa y salsa de tomate. Podés comer por 300 pesos. Es decir, ¿se puede? Sí, efectivamente, se puede. Hay
mecanismos, hay algunos municipios, hay algunas provincias que se están haciendo cargo como Estado del acceso a la alimentación, nada menos que eso. Es algo que funciona desde el año 2005, por cierto, hace rato, que siempre choca con el interés particular de los grandes empresarios, de las grandes cadenas de supermercados y de comercialización. En algún momento se intentó algo con la ley de góndolas para que esos productos llegaran a los supermercados y cualquiera pudiera acceder, pero me parece que por ahí puede ir una de las posibles soluciones pensando en el futuro. Ellos mismos dicen, si desde las organizaciones populares, de cooperativas y de consumidores se puede combatir la inflación y garantizar la compra de alimentos de buena calidad y a precios accesibles, ¿por qué el gobierno no logra que una familia tipo llegue a pagar la canasta básica alimentaria? Como dice permanentemente Alberto Fernández, y en general, como se dice siempre en Argentina, un país que alimenta o puede alimentar a 400 millones de personas no le puede dar de comer a 15, en este caso en la Argentina. Bueno, mañana se va a conocer el dato de la inflación de agosto, lo que seguramente también sea un palazo para tratar de poner en números al menos lo que significó la devaluación de agosto y ni hablar lo que va a significar la de septiembre. Es importante también asumir cuáles son las problemáticas que está enfrentando en este momento la dirigencia política para darnos cuenta cuál es la posición que tenemos que tomar nosotros frente al nuevo escenario político. ¿A qué voy con esto? No es momento de levantar la naricita y andar viendo si tal o cual dirigente te gusta más o menos y de compartir lista con esto con el otro te gusta más o menos. Porque una cosa es pelearte con dirigentes, con espacios políticos, cuando vos estás tirando satélites al espacio, y lo digo de una manera exagerada, porque la verdad que también no es que estuvo resuelto el problema del hambre, pero era otro contexto totalmente. Y claro, cuando vos tirás satélites al espacio te podés dar el lujo de pelearte con Massa. Cuando vos tenés que salir a repartir comida y a resolver el problema del hambre, no te podés pelear ni con Massa ni con nadie, digamos, porque requiere justamente que estemos todos y todas atendiendo a esa demanda, que es algo muy elemental y que ningún país puede prosperar, puede caminar ni siquiera un pasito si tenemos al 30% alimentándose por debajo de los cánones esperables. Así que bueno, muchas gracias, Mati Colombati.